Lo decíamos al principio, Federico Dios es director preventa de Akamai España. Akamai ha publicado recientemente un nuevo informe, sobre las tendencias de los ataques en los servicios financieros. Hablaba Mónica de que la denegación de servicio parece que es protagonista, pero bueno, seguro que hay muchas más lecturas que va a compartir con nosotros en este tiempo de radio. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por contar conmigo. Es un gusto escucharte y tenerte aquí con nosotros. Bueno, te diría que nos centrásemos en el informe. De todas formas, has visto la cantidad de noticias que han proliferado. Te veía en unas asintiendo, en otras volviendo a sentir, ¿no? Al final el escenario no es muy variado. El objetivo es igualmente variado, pero la frecuencia de actividad es cada vez mayor y más rápida. Bueno, habéis relatado un poco mi día a día. O sea, habéis contado un poco todas las casuísticas posibles que nos encontramos nosotros. Una de los privilegios que tenemos en Akamai es, debido al tipo de plataforma que está globalmente distribuida y que tiene esa visión tan amplia de lo que ocurre en Internet, nos encontramos con todo esto todos los días, ¿no? Entonces, nosotros recibimos muchísima información y la utilizamos de diferentes formas. Una de ellas es para desarrollar productos nuevos. Vemos qué es lo que ocurre, entendemos por qué ocurre, desarrollamos alternativas para proteger a nuestros clientes y por eso desarrollamos productos nuevos. Pero otro elemento muy importante es elaborar este tipo de informes. Esta información que nosotros vemos, que analizamos, que estudiamos y luego elaboramos unas conclusiones, ponemos en manos de todos nuestros clientes y de todos aquellos que lo quieran consultar, porque es un informe que se puede consultar libremente en nuestra web pública, en akamai.com, donde hacemos un estudio profundo de qué es lo que nos encontramos en diferentes elementos. Este concreto, el que estabas mencionando antes, está especialmente enfocado en el sector financiero, pero no es el único tipo de informe. El anterior fue uno específico sobre ransomware, hemos hecho uno sobre gaming, antes a ese. Entonces, vamos variando. El motivo de variar es porque el mundo de la ciberseguridad no es estático, entonces continuamente está cambiando, aunque muchos de los elementos que hay se repiten. El ransomware, no sé cuántas veces ha salido la palabra ransomware en las noticias de hoy, es uno de los problemas más graves que hay. La denegación de servicio también. Uno de los elementos para los que se utiliza la denegación de servicio es para causar una distracción. Comentabas en una de las noticias, Mónica, que la denegación de servicio al final lo que hace es evitar que alguien pueda utilizar los servicios de una compañía, pero luego hay otras estrategias en las que se utiliza la denegación de servicio, y es una de las que remarcamos en el informe. El sector financiero ha saltado un poco al primer puesto de la denegación de servicio. No es el sector donde tradicionalmente... ¿No era ese? No. El número uno normalmente es gaming, el sector de los videojuegos. El motivo es la información que hay detrás. En el mundo de los videojuegos hay muchísima información personal y de pago. Información de tarjetas de crédito y ese tipo de elementos. Entonces es muy interesante para los atacantes. Por eso normalmente suelen ser la víctima número uno. Pero ha habido una serie de acontecimientos en los últimos 18 meses, quizás un poco menos, en donde el sector financiero se ha convertido en el protagonista. Y si veis los datos, vais a notar que no solo ha crecido el ataque de denegación de servicio a las entidades financieras, sino que la gran mayoría de esos ataques se producen en Europa, Medio Oriente, parte de Asia, fundamentalmente en Europa. Y eso hay un motivo claro, y es la guerra de Rusia y Ucrania. Lo que ha ocurrido es que unos grupos pro-Rusia de hacktivismo pues han arrancado una campaña abiertamente, no lo han escondido, a todos los bancos. Y entonces se han convertido en la víctima número uno de este tipo de ataques. Y no solo es para causar un daño reputacional, el hecho de dejar sin servicio, como ha pasado. Hemos tenido algún banco que ha estado más de un día entero sin poder operar. También se utiliza como cortina de humo, que es donde entra la parte de ransomware. Normalmente hablamos de un ataque o de otro, pero hay una estrategia, si veis el informe, hay una estrategia que se llama la triple extorsión, que consiste básicamente en lanzar un ataque de denegación de servicio, infiltrarse a través de alguna vulnerabilidad para obtener acceso a la información, cifrar los datos y, digamos, el tipo de acciones que se toman en un ransomware. Y la tercera parte es pedir un rescate
utilizando la denegación de servicio como amenaza. Es decir, si no me das un rescate para salvarte del ransomware, entonces te voy a atacar no solo con el ransomware, sino además con la denegación de servicio. Entonces, el panorama es complejo. La necesidad a la que se enfrentan todos nuestros clientes y nosotros como usuarios en muchos casos es un escenario complejo. Por eso, uno de nuestros trabajos fundamentales es el hecho de también evolucionar continuamente de la mano de lo que ocurre en Internet y lo que ocurre en este tipo de técnicas para ofrecer productos que puedan llegar a ayudar a ese tipo de organizaciones, ya no solo clientes, porque también se protege a los usuarios de ese tipo de servicios. Pablo, Mónica. No, yo le iba a preguntar precisamente, bueno, ahora nos explica un poco ese ataque y cómo eso es una cortina de humo. Es curioso ese aumento precisamente con las entidades bancarias. Además, oye, si estás un día sin operar y tienes que hacer una transferencia, te va a doler te va a molestar y probablemente igual te buscas un segundo banco para no tener ese problema. Yo quería preguntarle un poco... el propio mercado interbancario, no sé, o sea, es todo. Son muchas cosas. Es complicado. Consecuencias son, yo creo que a veces no nos vamos a hacer a la idea de hasta dónde pueden llegar. Yo le iba a preguntar, porque ha hablado precisamente de ese desarrollo de nuevo producto, nuevos servicios que hacéis desde Akamai. Cuéntanos un poco cuáles son los que ya tenéis y cuál sería un poco el más novedoso, el que crees más interesante a través de esa información, esa visión global que tenéis como plataforma. Mira, además de la denegación de servicio, los servicios de ransomware y los productos que resuelven ese tipo de apartados, hay un aspecto que es muy muy nuevo, tiene unos 2 años de vida más o menos, que es específicamente en el mundo de las APIs. Desde hace mucho tiempo las APIs han vivido con nosotros en todas nuestros servicios online y en todo tipo de aplicaciones y hemos contado con ellas desde siempre. Lo que ocurre es que vivimos en una situación ahora mismo donde las APIs son en muchos casos la mayor parte de la transaccionalidad del tráfico de una herramienta o de un servicio que está online. Y lo que ha ocurrido es que eso ha dado lugar a un nuevo mundo de ataques. Antiguamente nosotros considerábamos las APIs como un servicio web adicional y la protegíamos, ¿no? De que esté disponible, por tanto no sufra una denegación de servicio, de que nadie intente utilizarla sin tener los permisos correspondientes, etcétera. Sin embargo, con lo que nos hemos encontrado a día de hoy es el surgimiento de lo que nosotros llamamos abuso de APIs. Básicamente en el mundo de las APIs hay 3 problemáticas. En el sector financiero, una de las que hemos detectado mucho con este informe es el tema de Shadow APIs. ¿Qué quiere decir esto? APIs que no están documentadas, que no son conocidas, normalmente por desarrollos que no han seguido el protocolo correspondiente de la compañía, por adquirir herramientas que a lo mejor no tenían debidamente documentadas todas las APIs disponibles, y esto genera una especie de mercado de APIs dentro de la organización que no está controlado y por tanto no está protegido. Pero hay un elemento muy interesante que es el que ha aparecido como novedad en el mundo de la protección de APIs, y es justamente el abuso de APIs. ¿Qué quiere decir el abuso de APIs? Una API legítima, conocida, documentada, que está siendo utilizada por un usuario autenticado. Es un usuario válido haciendo uso de una API válida, ¿vale? Sin embargo, lo está utilizando para algo para lo que no fue diseñada. No la está utilizando mal, no la está rompiendo, no está metiendo un dato que no corresponde para generar una respuesta inesperada. La está utilizando de una manera para lo que no fue definida. Y eso es un elemento extremadamente complicado de detectar. El último desarrollo que hemos hecho, que es la herramienta de seguridad de APIs específica para esto, justamente aborda este problema desde una perspectiva diferente. Y es desde el mundo de la seguridad en endpoints, el concepto de XDR, de analizar el comportamiento de lo que ocurre en un dispositivo, pues imaginaros eso trasladado al mundo de las APIs, ¿vale? Lo que hace la herramienta es entender cómo se utilizan las APIs de manera habitual y aplicar análisis de comportamiento al tráfico. Y esa es la única forma de detectar que algo raro está ocurriendo. Este es uno de los vectores de ataque que ahora estamos viendo que tiene mayor incidencia en todo tipo de organizaciones. Es verdad que en el informe de sector financiero apareció porque lo detectamos también, pero esto está ocurriendo en prácticamente todo tipo de organizaciones. Y el mundo de la seguridad de APIs para nosotros se ha convertido también en un elemento fundamental.
yo te diría que es una tecnología nueva, decía, porque esto empezó a surgir hacia el año 2020, más o menos. Tiene 3 años de vida aproximadamente. Y ese es quizás el elemento más clave en ese apartado. La parte de microsegmentación va un poco de la mano. Si pensamos el concepto de proteger el endpoint desde una perspectiva de XDR y trasladar eso a las APIs, que le llamamos ADR, ¿no? API Detect and Response, no es un nombre poco original, pero creo que ilustra muy bien lo que es, ¿no? La combinación de eso con los agentes de microsegmentación que nosotros desplegamos en la plataforma de nuestros clientes nos da la posibilidad de ofrecer un servicio en los dos sentidos. Es decir, entender el tráfico de APIs, qué es lo que ocurre, cómo se comporta y detectar anomalías. Y por otro lado, tener herramientas desplegadas en la infraestructura del cliente que permitan microsegmentar de manera inmediata y dar la visibilidad de lo que está ocurriendo. Mónica. Están ocurriendo muchísimas cosas, ¿verdad? Y me quedo con lo que estaba pensando en lo que decías antes y estaba revisando algunos datos del informe, porque Europa, EMEA, es quien ha experimentado la mayor parte de los ataques de denegación de servicio distribuido, ¿no? Es que es el 63,5% de todos los que se han detectado. Es casi el doble que la siguiente gran región, que sería Norteamérica. Decías que la guerra de Ucrania está afectando mucho, son motivos financieros, también políticos, pero claro, yo me pregunto, ante esta avalancha de ataques que, como estamos viendo, impactan, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas para evitarlo y que no impacte? Estamos hablando de una continuidad de negocio que se ve afectada, falta de operativa, pérdidas económicas, de reputación. Es una consecuencia muy grave, ¿no? Es grave, sí, y es verdad que EMEA concretamente los números son enormes comparado con lo que se ha vivido tradicionalmente. Era Estados Unidos siempre el que estaba en el primer puesto de víctimas de ataques, pero también un poco por la huella que tienen, no necesariamente por otra cosa. Y hoy la película ha cambiado un poco. Entonces, nosotros lo que intentamos es, desde nuestra posición, siempre recomendar y ofrecer soluciones que tengan en cuenta las diferentes capas en las que vivimos. No podemos simplemente decir, voy a proteger mi infraestructura mediante una herramienta de protección de denegación de servicio. Y entonces ya tengo protegida la infraestructura. Eso no ocurre, no es así. Hay que tener en cuenta cuál es la superficie de ataque real. Hablábamos de la web, por ejemplo, dejar sin servicio a la web, pero el otro punto de entrada, digamos, el otro elemento crítico en la superficie de ataque es el usuario y sus móviles, y en muchos casos las redes sociales. Entonces, eso forma parte de la superficie de ataque. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos siempre es analizar cuál es la superficie de ataque total desde ese punto de vista y ofrecer soluciones que mitiguen en la medida de lo posible todo lo que esa superficie ofrece. En el caso de la gestión de bots, por ejemplo, el mundo de las botnets, que también a veces, como la denegación de servicio, parece que queda en el pasado, y que ya no tiene tanta relevancia porque salen noticias. Sí, antes protagonizaba las noticias de hace 3 años, ¿os acordáis? ¿No? Exacto. Parece que sí. Y sin embargo, un problema que hemos tenido, por el cual nos ha contactado un cliente no hace mucho, es a raíz de una botnet. Sufrió un ataque de denegación de servicio, pero en realidad la botnet lo que estaba haciendo era, ese era el ejemplo que hablaba de la cortina de humo, ¿no? En realidad la botnet lo que hacía era descargarse la web para luego montar una web paralela y hacer ataques de phishing, ¿no? Con lo cual tienes, por un lado, el problema de la denegación de servicio, que te distrae lo suficiente y ocupa a tus equipos para intentar mantener a flote el negocio. Luego tenemos una botnet que el nivel de las botnets de hoy muchas veces es difícil identificar si se trata de una persona o no. Y nosotros tenemos nuestro producto de bot management. Una de las características que tiene es no solo detectar si eres una persona o no, sino si eres la persona correcta. O sea, nosotros somos capaces de detectar si el que está con el móvil en la mano es Mónica, es Pablo o es Eduardo. Pues las botnets a día de hoy también son capaces de dar la opción al atacante qué tipo de persona quieren que esté sujetando el teléfono. Tú puedes indicar el rango de edad, puedes indicar el lugar donde vive, el tipo de teléfono que tiene, para que simule a esa persona. Entonces,
las botnets no son cosa del pasado tampoco. O sea, siguen estando muy vigentes y sigue habiendo una tecnología ahí también brutal. Oye, Fede, ¿esto ha obligado a las empresas, el sector financiero, a revisar sus estrategias? Es decir, nadie preveía una guerra en Ucrania que iba pues a modificar un poco, ¿no?, los equilibrios geoestratégicos, el foco, ¿no?, de los ciberataques, y luego lo que dices tú, ¿no?, viejos conocidos que tienen la misma validez para perjudicar y para realizar o provocar incidentes. ¿Obliga o debe obligar a revisar, a reorganizar las estrategias de las compañías? Sí, las ha obligado. Mira, uno de los últimos, esto es de hace un par de meses, de los últimos cambios que ha habido es a raíz del PCI Compliance 4.0, que una de las digamos, directrices que introduce es el registro y control del código JavaScript que tú tienes en tu aplicación de cara al cliente. Fíjate que el sector bancario siempre, tradicionalmente, ha sido el que mejor organizado y documentado tenía ese aspecto, porque el hecho de introducir elementos de terceros en una plataforma como un banco introduce un riesgo también. Es un elemento que no controlas y, por tanto, si sufre un ataque o tiene una vulnerabilidad, pues la heredas, digamos. Entonces, el sector financiero siempre ha ido por delante un poco el cómo controlaban ese tipo de elementos. Pues al punto de que más o menos el 30% del código que hay en una plataforma financiera normalmente es externa, comparado con casi el 60 o el 70 que te encuentras en una plataforma de comercio electrónico, ¿no? Y uno de los últimos cambios al que se han tenido que enfrentar es ese tipo de situación en la que tienes código extraño que no controlas tú, ha dado lugar a un montón de tipos de ataques. Si buscáis Magecart, por ejemplo, que fue el más famoso, en el que era relativamente sencillo introducir a través de una vulnerabilidad, modificar el código para obtener información, ¿vale? Pues a raíz de todo eso, uno de los últimos cambios que ha habido es que en la directiva de PCI Compliance nueva, tienes que tener un sistema de control y registro de todo el código externo que tienes de cara al usuario final. No necesariamente el interno, pero sí de cara al usuario final, lo que estás publicando. Entonces, nosotros no solo han tenido que evolucionar los bancos, por ejemplo, o seguir adelantando, sino nosotros también. Nosotros tenemos un producto específicamente diseñado para la gestión de elementos de terceros que hemos modificado y ampliado para cubrir específicamente la parte de PCI Compliance. Y a darle servicio de Client-Side Protection, que se llama Compliance. Y el tema de Compliance es un poco el que también ha dado lugar. Ahora está la directiva, está DORA, que se está trabajando en ella y que se va a terminar publicando en breve, supongo, que también da lugar a que tengan que evolucionar. Y nos hemos centrado mucho en la parte financiera, sector bancario y demás, pero hemos dado una noticia del sector más industrial. ¿Crees que también el sector industrial se tiene que poner un poco las pilas aquí, APIs, parte de bots, ataques, etcétera? Mira, el sector industrial, te voy a contar un caso que encaja dentro de lo que es el sector industrial con el tema de APIs. Y es una compañía que vende unos dispositivos para darle de comer a las mascotas, ¿vale? Que se conecta por wifi y lo tienes en tu teléfono controlado, ¿no? Entonces tú te vas de casa y tú puedes dosificar, puedes encender, apagar, arrancarlo, etcétera, ¿no? Y ver que tu mascota reciba el alimento correcto en el momento correcto, etcétera. Es una compañía global, está presente en muchos países. Pues esta compañía tenía uno de los frameworks que integraba dentro del dispositivo físico era un framework de app que tenía sus APIs publicadas con ciertas vulnerabilidades. Y eso no era ni una aplicación web, ni una herramienta web publicada en Internet, no, era 100% un dispositivo físico, podríamos decir IoT. Pues lo que ocurrió es que los atacantes se dieron cuenta que estaba utilizando ese framework con vulnerabilidades y lo utilizaron no para atacar el dispositivo, no ha sufrido ninguna mascota en el proceso. Lo utilizaron para obtener para lograr enviar códigos QR a móviles de los dueños para hacer ataques de phishing sin tener que saber el teléfono. O sea, no exponía los datos, sino que hacía el envío del SMS. Algo tan sencillo como esto, que a nadie se le hubiera ocurrido jamás que podía pasar, es lo que nos encontramos en el sector de la industria.
ese tipo de casuísticas. No nos encontramos a lo mejor tanto el caso de me han intentado tumbar la web o han intentado colarse con mi usuario y contraseña, sino ataques muy específicos que tienen sentido en un mundo industrial. Entonces, ha cambiado ya bastante el sector, ¿eh? O sea, ya ha evolucionado con respecto a lo que era. Yo me acuerdo hace, te iba a decir 10 años, pero igual hace 5, en los que en muchas herramientas, todavía no se puede, pero en muchas herramientas no se podía cambiar la contraseña del administrador, porque perdías cierta funcionalidad o porque perdías cierto tipo de control. Mucho de eso ha cambiado ya. El problema es que hoy todo está conectado hacia afuera. Entonces, este tipo de problemáticas normalmente suelen ir a través de las APIs. Fijaos que hace poco estábamos hablando, ¿verdad?, de seguridad y domótica. Este es el ejemplo que nos ha puesto Fede, clarísimamente. No tienes que ir pegando pegatinas en bicis municipales, sino que ya directamente la fiabilidad que te da un QR que te llega a tu móvil directamente a través de los servicios de aplicación, tal cual, limpio, claro, sin sospechas. Uh-huh. Y desde luego que nos has dado varios ejemplos de ataques que son relativamente nuevos, algunos, relativamente sencillos como este último que nos contabas, otros más complejos como el ransomware de triple extorsión, pero muy creativos, combinando técnicas y realmente pues intentando reinventar, ¿no? Porque sí, hablamos de ransomware, pero oye, le añaden más capas. Hablamos de phishing, pero es que se lo han descargado, quiero decir que cada vez son más creativos y la forma de defenderse también tiene que ser más creativa porque no sabes con lo que te vas a encontrar realmente, ¿no? Sí, lo que os comentaba del análisis de comportamiento del producto este en concreto de API Security, va un poco por ahí también. Es decir, la única forma de combatir la creatividad es con más creatividad. Entonces, nuestro trabajo, además de mantener una serie de herramientas quizás un poco más estáticas o más de ataques menos sofisticados o menos creativos, que eso hay que mantenerlo porque sigue existiendo y sigue estando ahí. Nunca vas a quitar el antivirus porque virus va a seguir habiendo. Entonces, esa parte la tienes que tener controlada. Pero luego también hay una necesidad de buscar la creatividad en la defensa por la creatividad del ataque. La parte de Account Protector y Bot Manager que comentaba antes con el tema de la gestión de bots cambia continuamente también. El entender cómo se comporta una persona que utiliza un dispositivo para ser capaz de asegurarse de que lo está utilizando esa persona y no otra surge porque las botnets han evolucionado al mismo ritmo. Primero simulando los clics en la pantalla y moviendo el ratón para que parezca que se está moviendo una persona, al punto de hoy con el teléfono simular el cómo tiembla la mano de una persona cuando está pulsando los números en el teléfono o las opciones o moviendo la pantalla. Entonces, esa creatividad es quizás lo más complejo, lo más apasionante también, y es lo que por donde hay que tirar. Oye, Fede, de la misma forma que nos decías, oye, desde Akamai tenéis la mirada puesta en todo aquello pues que se va haciendo tendencia, ¿no? Tratáis de adelantaros, ¿no? Indudablemente la inteligencia artificial también está marcando, ¿no?, pautas, nuevos procesos. Entiendo que seguro que habéis hecho alguna reflexión sobre lo que se está pergeñando a través de inteligencia artificial. Bueno, es un mundo del cual no hemos ni abierto la puerta todavía. Nosotros, de momento, lo que nos hemos encontrado es el uso de la inteligencia artificial como acelerador, simplificador o digamos, una herramienta de mejora de lo que ya se hace. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es cuando se utiliza la inteligencia artificial para detectar o desarrollar técnicas que todavía no se conocen. Entonces, el mundo de la inteligencia artificial, desde lo más sencillo, que es preguntarle a ChatGPT cómo puedo lanzar un ataque o hacer este tipo de cosas, que eso existe y a veces responde más rápido que Google, ese no es el verdadero problema de todo esto. El verdadero problema con el que nos estamos empezando a enfrentar ya en algún caso es la interacción de sistemas que simulan ser o una persona u otro sistema. Y con las herramientas de inteligencia artificial que disponemos a día de hoy, sí que nos encontramos del otro lado con herramientas que parecen comportarse
como herramientas que realmente te están atacando o como herramientas que a lo mejor no son las que son, sino que simulan ser otra cosa. Entonces, el verdadero problema de la inteligencia artificial yo creo que va a venir por ese lado. El SOC que todos tenemos en compañías de este tipo, en algunos casos se enfrentan a personas y a veces te dicen, no sé si estoy hablando con una persona, luchando contra una persona, o es una herramienta alimentada en muchos casos por inteligencia artificial. Estamos hablando con Federico Dios, director preventa de Akamai España, una charla interesantísima, interesantísima. Vamos a abordar otros temas, luego le vamos a pedir una reflexión final de todos los aspectos, ¿no?, que estamos comentando, porque tenemos que ir a nuestro espacio seguro. Hablábamos de domótica, lo hablábamos la semana pasada con Panda Security, y hoy el ejemplo nos lo ha puesto sobre la mesa. Hoy con Panda Security vamos a hablar de menores y la seguridad que tienen en Internet. Pero antes vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Es un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. La verdad es que nuestros amigos de Panda nos proponían, a propósito de los datos que ha dado ese tercer vuelco al primer observatorio de la ciberseguridad en Internet, que ha fijado o ha puesto su foco en el uso de las tecnologías por parte de los menores y sobre todo los riesgos, ¿no?, amenazas a las que se pueden encontrar. Y ponía el foco, lo primero de todo, que obviamente es por donde se debe partir, y es que la tecnología y los menores pues están naturalizados. Desde la pandemia, lo hemos aquí hablado en más de una ocasión, lo recordábamos con nuestro querido Angelucho, como la edad de inicio, ¿no?, del contacto con las nuevas tecnologías cada vez va siendo más temprana, ¿no?, con esos móviles, y al final, Mónica, es un entorno que se entiende como natural, menores y tecnologías. Lo que ocurre es que, claro, cuando nos ponemos ya a analizar los riesgos y amenazas, eso es otra cosa. Efectivamente, eso es otra cosa, y al final siempre hay que entender, como decimos siempre, que esa educación y esa formación tiene que ir de la mano también de esa digitalización, por así decirlo, ¿no?, de los menores, que por supuesto que tienen que aprender a manejarlo, que tienen que disfrutar de la tecnología, de todas las ventajas que tienen, pero como siempre decimos, pues de la mano de la seguridad, de la privacidad, de que entiendan que es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Al final, pues como todos, si sabemos lo que puede pasar, cuáles son los riesgos, y explicándolo de una manera que lo puedan entender, pues será mucho mejor y crecerán de una manera digital mucho más sana, ¿no? Totalmente. Además, ¿cuántos padres no les dan el teléfono a los niños para que les dejen tranquilamente en el chiringuito o en la tarde? O pues estas cosas un poco de limitar qué aplicaciones tiene, qué contenidos ve, todo este tipo de cosas, porque muchas veces le da un teléfono móvil con acceso a todo. Entonces ahí, bueno, los padres, por suerte, en el estudio están concienciados con los riesgos que aparentemente hay o sea, que tienen conciencia de los riesgos que hay en Internet, y de hecho, pues hoy un 60% dice usar un control parental, que es una de esas herramientas que sirve para que los niños no estén haciendo libremente el uso de la tecnología. También se habla, pues, de importante formar, enseñar y educar por qué puedes o no puedes, y limitar el tiempo. Algunas de las cosas que yo creo que habría que apuntar de este estudio, que es importante que todos los padres recojamos y que no pensemos muchas veces cómo les dejamos frente a la tecnología, que, como recordabas de Angelucho, me gustaba una frase que decía: no son nativos digitales, son huérfanos digitales. Efectivamente, y muchos padres también, que son los que teóricamente deben administrar esos controles, primero entender y luego administrar los controles parentales. Decía alguno de los datos que reflejaba este primer
Observatorio de la Ciberseguridad en Internet de Panda Security y que como decíamos, pues este tercer punto de análisis lo fijaba en la seguridad y en los menores, que 8 de cada 10 padres les preocupa mucho o bastante que sus hijos puedan estar, qué es lo que pueden estar haciendo sus hijos cuando se conectan a Internet. Les preocupa mucho, pero yo creo que no saben exactamente cómo acceder o atajar esa preocupación, esa inquietud. Hablamos de los controles parentales, pero insisto, creo que tampoco tienen muy claro cómo poder de alguna forma salvaguardar los riesgos tanto de acceso como de otros riesgos más cercanos a lo que es las relaciones humanas, ¿no?, que ya hemos comentado en más de una ocasión, y no saben cómo hacerlo. Sí, pero porque es que realmente es un problema complejo y que también, pues, oye, no existe la herramienta perfecta ni la herramienta que te lo cierre todo. Ahí, como hablábamos, yo creo un poco formación, el uso del control parental, estar pendiente también de tus hijos, hablar con ellos, ver un poco cómo se comportan, y si ves alguna cosilla que no esté como en el comportamiento normal, pues oye, que te dispare una alarma, al menos de hablarlo con tus hijos. Que había uno de los datos que me daba la atención, es que, por ejemplo, decía que 1 de cada 5 familias españolas afirman no estar seguras de si su hijo ha sufrido ciberacoso. Es un dato importante. Ponían de manifiesto también que, aparte de pues la normal preocupación, el creciente problema, ¿no?, que hay con respecto al ciberacoso, ¿no?, que se ha puesto de manifiesto, se pone de manifiesto en las noticias. No tenemos que estar en un espacio especializado en ciberseguridad para entenderlo, pero surge también, y lo ponían de manifiesto, como digo, los especialistas de Panda, una preocupación sobre la vigilancia de los menores, si se estaba infringiendo alguna norma en los procesos de vigilancia, en el sentido en el que pues esos controles parentales o esos controles escolares podían estar vulnerando incluso la propia privacidad de los menores. ¿Habéis oído algo de esto? Yo creo que es una polémica que siempre se pone encima de la mesa, pero yo creo que son, entre comillas, y me vais a permitir la forma de decirlo, un poco ganar de enredar, ¿vale? Si estás en el colegio, estás usando un material del colegio y es un material que está supervisado. Y si estás usando datos privados o conexiones privadas en el colegio, igual es que estás en un dispositivo en el que no debes hacerlo. Y cuando estás con un menor y eres su padre, eres el responsable. Entonces ahí yo creo que la privacidad del menor está por debajo de la tutela del padre, pero ahí ya creo que me meto un poco la parte legal, que alguien debería confirmarme esto. Sí, sin duda, aparte de temas legales, como bien decía Pablo, y desde luego suscribo sus palabras, la seguridad, y en este caso en todos los sentidos, desde luego que es primordial. Y sí, decimos como siempre que se use la tecnología con cabeza y con conciencia, como nos dicen desde Panda Security, pues no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, pues las dudas que tengáis se las vamos a preguntar a Hervé Lambert el próximo lunes, que vendrá con nosotros para profundizar en estos datos que ha arrojado la aproximación a los menores e Internet de ese primer observatorio de la ciberseguridad en Internet de Panda Security. Esto es el Espacio Seguro. Nosotros vamos a ir terminando. Le vamos a pedir reflexiones finales a nuestro invitado hoy, a Federico Dios, de Akamai España. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues como decía, últimos minutos, ¿no?, para la reflexión de un programa interesantísimo, ¿no?, que ha arrojado no solo el informe sobre las tendencias de ataques en los servicios financieros, sino, como bien compartía con nosotros Federico, pues todos esos sectores que con determinadas particularidades, pero entiendo que hay, no sé si se puede establecer un patrón común, o por año, por tiempo. Hay cosas que de repente quedan en el olvido, vuelven a salir a la palestra. Entiendo que es complicado dibujarlo, pero sí que hay una constatación, que es la profesionalización, la estructuración de los ataques, la profesionalización de los mismos. Sí, mira, me quedo con lo que estabas diciendo, la profesionalización. Hay un error común que yo he visto a lo largo de toda mi vida en el sector de la ciberseguridad, y es que creemos que estamos luchando contra gente que está jugando con un ordenador, y eso no es así. El mundo de la ciberseguridad, donde ocurren los ataques de verdad y los ataques que producen problemas, es un mundo de alta complejidad, alta profesionalización, de organizaciones que tienen una estructura como una compañía cualquiera. En algunos casos tienen su financiero, su director de operaciones, su CEO. Es decir, estamos lidiando con auténticos profesionales de la tecnología, que saben muy bien lo que hacen. Conocen además la ley
y saben cómo actuar para conseguir el objetivo, que en el fondo suele ser normalmente económico. Entonces, la lectura que hago de esto siempre es que uno tiene que entender a qué está expuesto para poder empezar a analizar qué alternativas tiene. Y la forma de analizar qué alternativas tiene es consultar con expertos. Compañías como la Akamai, por supuesto, y todas las que habéis mencionado hoy, que puedan dar un servicio y puedan dar una guía en cómo lidiar con este tipo de organizaciones. Porque, insisto, son profesionales del sector, no son aficionados. Por lo tanto, hace falta no solo las herramientas, que evidentemente hoy hemos hablado casi todo de herramientas, ¿no? Y de qué elementos tecnológicos se pueden aplicar. Pero luego hay un elemento fundamental, que es de donde nace también un informe como este, que es el capital humano que hay detrás, haciendo ese análisis de información, análisis de datos, estrategias y dando consejo. Entonces, esa es mi reflexión, por así decirlo, no solo de lo que sale en el informe, sino de lo que veo en mi día a día. Tener en cuenta que hay profesionales, que son organizaciones complejas y que hace falta gente experta que pueda ayudarnos a combatir este tipo de situaciones. Uh-huh. Desde luego, siempre el asesoramiento y el acompañamiento es algo muy necesario en cualquier compañía, porque muchas veces yo creo que están, pues como hablábamos antes de los padres, un poco perdidos frente a los riesgos que hay. Sin duda, y ya hemos visto que los riesgos están ahí, que son complejos, así que hay que ayudarse y asesorarse, sin duda, porque uno solo, desde luego, no se llega muy lejos. Pues oye, un día de estos, y a propósito de lo último que decía Federico, vamos a tratar en el programa, nos vamos a tratar de adentrar en la psicología del que forma parte de una estructura, pues, pseudoempresarial, de obtención de beneficios a través de los incidentes de ciberseguridad, porque un financiero en el lado oscuro, que los hay, ojo, pero no sé, yo creo que tiene una aproximación interesantísima, difícil de abordar, pero vamos a intentarlo. Un día lo vamos a hacer. Sin duda. Nos ha dado la pista, le damos por ello las gracias y por todo lo que ha compartido con nosotros a Federico Dios, director de Preventa de Akamai España. Fede, muchas gracias, ha sido un gusto verte por aquí, que vuelvas pronto. Muchas gracias, un placer. Y suerte con el futuro. Y nosotros, Pablo, Mónica, nos despedimos hasta el próximo lunes, que tocaremos más temas. Como digo, vendrá por aquí Hervé Lambert de Panda Security y muchos otros asuntos que en nuestro listado de noticias tendremos de sobra para comentar. Gracias, Pablo, gracias, Mónica. A ti, Eduardo, siempre. A ti siempre. Venga, que nos vamos. Hasta mañana a las 19 horas volverá el After Work con un programa especial, precisamente también sobre amenazas que se dan y sobre todo la prevención del fraude. Lo hablaremos en una especial aquí a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Nos despedimos, pues eso, con la ayuda de Jorge Zumeta, que gestionó técnicamente el programa. Venga, hasta mañana, adiós.